Muy buenas, eso que tengo detrás es un chasis y dos ruedas, justo lo que necesito para hacer un buen proyecto motero en este 2021. Así que dejadme que os cuente de qué se trata, vamos con ello. Fijaros lo que tengo aquí. Y diréis, bueno, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Esto qué es? ¿Una moto de campo, una moto de cross, una Kawasaki KX80? Pues sí, este va a ser el nuevo proyecto 2021. Ya en el confinamiento de 2020 realicé la modificación a aquella beta, que le hice un asiento, un sillín, que podéis ver en el canal, aquella beta de trial. Y bueno, para 2021 y en previsión de lo mal que está yendo la situación, tendremos que alegrarnos haciendo un poco de trabajo en casa. Y bueno, los que me siguen sabrán mi relación con el mundo vehículo eléctrico. Fui el primer piloto español de todos los tiempos, si no recuerdo mal, en haber participado en una carrera de moto eléctrica. Eso fue en el año 2009, en el TT de la Isla de Man, la primera vez que se hacía la categoría de motos eléctricas, y allí estuve yo en parrilla con un scooter nada menos eléctrico en la Isla de Man, sí, un scooter de un aficionado alemán que me llamó y dije, mira, un scooter, nadie lo quiere, de acuerdo, yo me subo porque yo quiero estar ahí, ser parte de la historia. Y bueno, hicimos los entrenamientos, clasificamos, no llegamos a correr porque no fue capaz de arrancar en el momento de la salida. Pero ahí estuvo mi nombre inscrito y a partir de entonces pues ya he competido varias veces en el mundo de la moto eléctrica. Entonces me ha gustado siempre la moto eléctrica, me ha gustado la innovación, la tecnología y bueno, hace muchos años que ya quería estar inmerso y digamos un poco involucrado en cosas que tengan que ver con el mundo de la moto eléctrica. Así que bueno, y resulta que como ahora lo que hago básicamente es moto de campo, que no compito en velocidad, pues ya tengo las motos de trial y tengo las motos también de enduro, de motocross, pero me llamaba mucho la atención. A veces tengo ganas de dar paseos por el campo tranquilamente, sin hacer ruido, intentando mimetizarme con la naturaleza y olvidarme de todo y ver animales y prácticamente ir despacito, pero ser capaz de subir por cualquier sitio, campo a través. Total, que de ahí viene esto, ¿no? De hacer un poco las motos de trial que yo he tenido siempre, pero ahora convertirla en eléctrica. Y hay grandes opciones en el mercado hoy día. Para el que tenga dinero, pues tenéis como opción número uno la francesa Electric Motion, que se está empezando a distribuir en España y que seguro que empezáis a ver cada vez más en las redes sociales y que ya llevan muchos años, lo llevo siguiendo desde hace muchos años, ya que los dueños pues vienen de Scorpa, vienen del mundo del trial, ya cuando hacían las Yamaha aquellas con motores de trial, bueno, motos de trial con motores Yamaha, ya era absolutamente una persona pionera y ahora pues con las motos eléctricas está trabajando un nicho que mientras le dure, pues está claro que nadie, ninguna otra marca trabaja. Pero no solo está Electric Motion, sabéis que KTM tiene una moto también eléctrica de campo, una Freerider XC, que es una auténtica maravilla también. Y luego tenemos la Zero Motorcycles, que también tiene una moto de campo absolutamente fabulosa. Pero todo eso en el rango de los 10.000 euros para arriba. Y bueno, pues yo me planteaba, ante la imposibilidad de tener una máquina de estas, pues digo, bueno, voy a ver si me hago, soy capaz yo de fabricarme una. Ya sabéis que aquí pues, me gusta fabricar y modificar y tal. Y entonces, bueno, pues el proyecto es esta Kawasaki KX80 la encontré ¿en dónde? En un pueblo de Alicante o de Valencia. Resulta que un señor, un mecánico, pues la compró para hacerse una de estas 80, 85 o 80 creo que son, con las que se están corriendo en el campeonato de Valencia, en el Levante, en Murcia también. Aunque llevamos ya, como todos sabéis, unos buenos meses, por no decir un año, sin carrera urbana apenas. Pero supongo que no sé, que algún día se retomará. El caso es que compró esta moto para cogerle el motor y la instalación eléctrica y ponérselo a un chasis de carretera. No sé qué moto sería. Así que bueno, pues me di cuenta de que esta era justo la moto que yo necesitaba para convertirla en moto eléctrica de campo. Comprar una moto completa, sin el motor,
y sin la instalación eléctrica que no voy a necesitar. Y luego alguien se preguntará, ¿por qué una 80? Pues por lo siguiente, fijaros, para yo hacer el tipo de andaduras que quiero hacer por el campo de paseo y subir trialera un poco, bueno, pues complicada a mi nivel, que pues para una persona de trial sería una cosa muy sencilla, pero seguramente para mí pues son complicadas. Necesito una altura baja. Entonces en la moto de trial yo tengo mi altura 860 milímetros, que es a la que he fabricado ese asiento depósito que fabriqué en aquella beta, y otra que hice anteriormente igual. Esa es la medida de altura necesaria para poder poner las piernas en las trialeras y poder remar lo suficiente. Así que, entonces, ¿qué pasa? Que una moto de 80 como esta, o de 85, pues tiene la altura ideal que yo necesito para no estar transformando. Una moto de cross normal sería demasiado alta para lo que yo quiero e incluso demasiado pesada. Así que, bueno, pues con la excepción de que efectivamente la rueda delantera, un poquito pequeña, pues puede ser un factor pequeño limitante a la hora de hacer tralera y demás, pero para mí me va a sobrar y sin embargo me va a beneficiar mucho más el hecho de la altura de una moto como esta, de una 80. Entonces esta moto es la ideal, yo pienso, para este trabajo que yo quiero hacer para este proyecto. Así que hoy estoy sacándola, desempolvándola y no sé, mañana seguramente me arrepentiré, pero hoy me he encontrado con ánimo de sacarla. La tenía ya adquirida hace unos meses y la estoy limpiando un poquito para pasarla al taller y empezar un proyecto que no sé lo que durará, que no sé cuándo lo terminaré, que no sé si lo terminaré, que no sé si será capaz de funcionar o no, y en el caso de que funcione, de que lo haga bien, pero bueno, pues que me voy a entretener intentándolo. Así que aquellos que, bueno, pues que les guste este tema de las transformaciones, que sepáis que voy a crear una lista de reproducción sobre este proyecto, y bueno, pues cuando tenga algo que contar, como siempre, iré subiendo bueno, pues los detalles, el progreso, un poco al modo de como lo hice en la lista de reproducción Bits and Pieces de la Yamaha MT-07 que preparé para la Isla de Man y para la Northwest 200. Así que algo así iré. Así que bueno, estáis conectados, estáis pendientes, dejadme en vuestros comentarios, en los comentarios del vídeo, pues qué os parece la idea, y os iré contando más detalles poco a poco en vídeos cortos, pues no sé, pues de cosas que vaya haciendo en la moto y de cosas que se me vayan surgiendo y pensando a ver cómo adaptar, cómo colocar, porque aquí tenemos que poner un motor, un controlador, unas baterías y bueno, quitar lo poco que queda que no es utilizable para la moto, y luego bueno, reformar algunas cositas, ponerle un freno izquierdo de mano y algunas cosas más. Así que bueno, hay un trabajo que yo creo que va a ser interesante y bueno, pues sobre todo los que les gusten las transformaciones. Así que espero veros ahí. Gracias, dejadme vuestros comentarios y nos vemos en el siguiente capítulo, pues siempre que vaya teniendo información intentaré ir actualizando esta lista. Hasta pronto.